Muy buenos días para cada uno de ustedes, queridos amigos, queridos invitados. Realmente es una alegría poder estar compartiendo con ustedes el capítulo número 3 del profeta Isaías, y es con reverencia, con adoración a Dios que lo hacemos. Y antes de leerlo vamos a orar y vamos a pedirle su compañía. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos de todo corazón porque nos permites estar en este momento para alabar tu nombre por medio de la Biblia. Bendícenos en la lectura de Isaías y que podamos sacar lecciones para nuestra vida, para nuestro aprendizaje en la vida espiritual. Oramos por todos los que nos escuchan, que bendigas cada uno de sus hogares, y hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo de hoy, Isaías nos habla acerca de nos profetiza de la consecuencia. Dios le da la información al profeta de la consecuencia de las elecciones que está haciendo el pueblo en el momento del profeta Isaías. Los capítulos del 1 al 5 de Isaías nos describen la situación política, social, una situación económica, de liderazgo, de conducción tanto civil como espiritual o religioso del pueblo, en total caos, distracción, irresponsabilidad de parte de los líderes. Y saben ustedes que Dios habla de que le va a hacer falta provisión de alimentos y de sustancias líquidas para las bebidas del pueblo. Noten ustedes que en el versículo 1 Dios hace una declaración de que no puede acompañar al pueblo, por lo tanto habrá escasez de alimento y también de agua. Y en los versículos 2 y 3 habla acerca de diferentes tipos de líderes, ya sea en el ámbito del ejército, en el ámbito de lo civil, de lo legal, de lo judicial. Nosotros vamos a ver que hay diferentes tipos de roles, y Dios habla de que el pueblo de Israel se va a quedar sin personal capacitado para dirigir al pueblo. Habrá una ausencia de liderazgo. Todos los posibles estadistas desaparecerán. Por lo tanto, habrá un caos social, dice en el versículo 4. Todo iba a empeorar. Iba a ser un desorden en las relaciones interpersonales. Describe el versículo 5. La gente se maltratará mutuamente unos contra otros. El joven acometerá contra el anciano y el plebeyo en contra del noble. Noten ustedes que habrá una irreverencia al quinto mandamiento, que los jóvenes no tributarán honra ni respeto a los adultos mayores, y es una profecía que asegura la burla de parte de los jóvenes hacia los ancianos. En el versículo 6 noten ustedes que alguien que era más o menos de un estatus económico no alto, sino que tenía un manto, dice el versículo 6, que uno de la familia le dice: tú tienes un manto, ven, lidéranos. Es decir, el liderazgo estaba sesgado o estaba orientado hacia los bienes económicos del pueblo. Líderes no por vocación, no por conducción divina, sino simplemente por la condición económica. Ahora, en el versículo 8 y 9, Isaías describe por qué es esta situación. No es que Dios quería esta situación para el pueblo, sino que Isaías describe la humillación del pueblo de Israel porque había acciones y había conductas, había palabras que iban en contra del Señor. Saben que cuando el pueblo se alejó de Dios, cuando el ser humano se aleja de Dios, no es que Dios manda el castigo, Dios manda el dolor, la angustia a nuestra vida. No, porque Dios nos hizo seres libres. Pero sí, Dios no me puede acompañar cuando yo estoy haciendo algo indebido, y más si es una ofensa directamente en contra de su persona. Dice el versículo 8 que desviaron la mirada
gloriosa de Jehová. Ellos sabían que Dios tenía una capacidad de analizar de manera santa las acciones, e igualmente despreciaron esa cualidad de Dios. Y dice el versículo 9 que tenían el descaro de hacer como Sodoma. Tenían el descaro, no tenían el pudor de mostrar su naturaleza pecaminosa, impía, sino que lo manifestaban a todos los ojos, a todos los que lo veían, lo podían contemplar directamente. Así como cuando los ángeles fueron a Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? A buscar a Lot, lo invitaban a los placeres sexuales y todos escuchaban eso. Lo mismo pasa en esta época. Y hay un principio acá en el versículo 9, fíjense que dice: su descaro atestigua contra ellos, como Sodoma publican su pecado. No lo ocultan. Ay de ellos, porque son los causantes de su propia desgracia. El principio que nos enseña aquí el profeta Isaías es que nosotros, como actuamos en la vida, las decisiones que tomamos, nosotros tendremos consecuencias respecto a esto que hacemos. Y es un principio de vida que ya lo hemos hablado en los Salmos, en los Proverbios, en Eclesiastés. Ya hemos venido hablando de esto, y es que todo lo que el hombre sembrare, eso el hombre cosechará. Nosotros no podemos esperar una vida de éxito, una vida de todos aspectos positivos. No esperemos que nos vaya bien cuando nosotros andamos por caminos perversos. A veces el mal, así como leíamos en Isaías 1, a veces Dios no es que no oye la petición, sino que nuestras manos están llenas de pecados, llenas de crímenes. Noten ustedes que en los versículos 10 y 11 Dios hace una clara distinción de la fidelidad hacia el justo y el abandono que hace Dios, o que Dios no puede presenciar la bendición suya, no puede estar en la vida del impío. Dios bendice y acompaña al que practica la lealtad a su nombre, la fidelidad en su vida espiritual. Y dice la Biblia en el versículo 11: ay del malvado, porque le irá mal, se le devolverá lo que hicieron sus manos. Y el versículo 12 habla de que vendrá un liderazgo con la mirada de un joven, un inexperto en las decisiones para una nación. Acá no podemos tomarlo literalmente, porque todos los reyes que estuvieron en la época de Isaías fueron adultos o comenzaron en una etapa adulta. Por ejemplo, Jotam empezó a los 25 años, Acaz a los 20 años, Ezequías a los 25 años. Por lo tanto, puede hacer alusión acá a las capacidades y criterios mentales a la hora de tomar decisiones políticas que englobaban a toda la nación, de calidad niñesca, o sea, de orientación de un niño, inmadurez total. Y también habla de las mujeres, las hijas de Sión, como va a llamar más adelante en el versículo 16. Noten ustedes que eran mujeres de influencia pecaminosa, dañina para los esposos, para los líderes del momento. La mujer hace de que el varón vaya por un mal camino. Es una persona de gran influencia la mujer en el varón, en el líder. Por eso es que había desorden y había confusión en esta etapa del capítulo 3. En los versículos siguientes, 13 al 25, se habla de la acción inmediata de Dios. Nuevamente Dios ya lo advirtió en el capítulo 2, lo vuelve a repetir y va describiendo diferentes matices para que nosotros analicemos si nuestra conducta está siendo direccionada en esta línea, podamos evitar caer en el pecado o en el juicio declarado del Dios de los cielos. Noten ustedes que habla en el versículo 13 de que todos los pueblos van a pasar al juicio de Dios. En el versículo 14 habla de que los líderes, aquellos que tienen cargos en la iglesia, que son responsables ante un conjunto de hermanos, van a ser llevados ante el tribunal de Dios. Noten ustedes que en el versículo 15 habla de que van a ser llevados ante el tribunal divino aquellas personas que
no atendieron al necesitado, sino que se aprovecharon del mismo. En los versículos 16 al 24, y esto me gustaría leer porque es muy rico lo que habla aquí el profeta Isaías, habla un mensaje para las damas, la problemática femenina, la corrupción femenina, el mirar los modelos cananeos, paganos, los estereotipos idolátricos en la antigüedad, hoy en día no es algo nuevo, ya se dio en el pasado y tenemos acá una de las descripciones más detalladas, majestuosas de la Biblia en cuanto a cómo era la dama en los tiempos del profeta Isaías. Aquí enfoca la degenerada actitud de las mujeres de Israel. Enfoca este texto, esta porción, específicamente la corrupción femenina. Y llegan a hacer descripciones que se pueden palpar conductas de prostitutas paganas. Es terrible cómo había caído la mujer en el Israel del antaño. Noten ustedes que en el versículo 16 habla Dios y dice: ya que las hijas de Sión son arrogantes, ya que andan con el cuello estirado, provocando con la mirada, y caminan con los pasos cortos, haciendo sonar las hebillas de sus pies, por eso el Señor cubrirá de sarna la cabeza de las hijas de Sión, y pondrá al descubierto su desnudez. Aquel día el Señor suprimirá todo adorno, hebillas, soles y lunetas, pendientes, brazaletes y velos, turbantes, cadenillas, cinturones, talismanes y amuletos, sortijas y anillos para la nariz, vestido de fiesta, pañuelos, chales y bolsos, espejos, telas finas, diademas y mantillas. En vez de perfume habrá podredumbre, en vez de cinturón una cuerda, en vez de bucles calvicie, en vez de trajes lujosos un sayal, sí, en vez de hermosura una marca de fuego. Noten ustedes que habla de la actitud de las mujeres en ciertos aspectos, habla de la arrogancia en la mirada femenina que busca atraer al varón, o que habla de un orgullo petulante del mundo femenino. Noten ustedes que también habla en el versículo 17, habla de la atención por el medio de empleo de sus ropas extravagantes. También habla en el versículo 18 de adornos diversos. En sí, si hacemos un resumen de todo, la porción que acabamos de leer, se nota que eran mujeres vanas, arrogantes, altivas, orgullosas, y eran damas más interesadas en su apariencia personal que en la necesidad del otro, ni tampoco en la voluntad del Señor. En el versículo 24 habla de el caos que vendrá a estas damas. Si bien Senaquerib, por ejemplo, no entró en Jerusalén, más de 200.000 judíos fueron llevados a las tierras lejanas de los asirios, y entre ellas muchas damas, y lejos de oler perfume, se olió en esas tierras hambruna, peste y mortandad. Se cumplió este aspecto de la profecía de el profeta Isaías. Noten ustedes que habla acerca de los hombres. En el versículo 25, tus hombres caerán bajo la espada y tus guerreros en el campo de batalla. Lo mejor, la crema en los ejércitos de Israel, cayeron muertos en la guerra. Y aquellos que no cayeron muertos en la lucha contra los asirios, que de hecho los asirios era una nación extremadamente brutal, déspota y era asesina. Aquellos que no murieron fueron llevados cautivos y avergonzados allí. Y en el versículo 26 se describe la condición de manera simbólica de una dama, haciendo alusión a la tierra o a la ciudad de Jerusalén. Se representa a Israel como una mujer que está sentada en el suelo, que está llorando por sus pérdidas y está cargada
de duelo. Saben, queridos amigos, el apóstol Pablo dice que todo lo que se escribió en el pasado se escribió para nuestra instrucción, para que nosotros podamos evitar todas estas situaciones que ya ha pasado en el antaño de Israel. Por eso nosotros en el presente, el Israel espiritual de Dios, debemos ser cuidadosos si estamos fallando en alguna de estas líneas. Debemos prestar atención de que cada uno, dice el apóstol Pablo, allí en 2 Corintios 5, todos tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. Y nosotros no vamos a tener excusa, nosotros vamos a tener que tomar una decisión de lo que nos describe el capítulo de hoy. ¿Por qué? Por el hecho de que nosotros no estamos siendo inocentes, no es que no sabemos, sino que estamos en una condición de conscientes total. Estamos al tanto de lo que la Biblia dice y somos más responsables aún. Ojalá que nosotros podamos aprender. Acá hay un mensaje para los líderes, hay un mensaje para el que es justo, aquel que se quiere mantener fiel al Señor. Se habla del final por adelantado del impío, se habla de las consecuencias, las decisiones de uno, y a su vez se habla de las damas que pueden estar actuando de una manera pagana en nuestros tiempos. Desde el canal Enseñanza Bíblica les mandamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Les deseamos que ustedes tengan lindo día hoy, que tengan buen inicio de semana, que podamos seguir meditando en el libro de Isaías y con gusto los esperamos en la próxima. Fuerte abrazo y saludo para cada uno de ustedes.